Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de respuesta en estado senoidal o sinusoidal, que esto es básicamente corriente alterna. Entonces, ¿qué tenemos? En la corriente directa, básicamente lo que tenemos es una señal de tensión o de corriente con un valor que se mantiene en el tiempo. Eso es corriente directa. Una cosa interesante es que llamamos corriente directa y corriente alterna, aunque sea voltaje alterno o voltaje directo, ¿verdad? Las fuentes de nosotros usualmente son fuentes de tensión. Entonces, lo que cambia sinusoidalmente es la tensión. Y le decimos corriente alterna, pero es tensión alterna, ¿verdad? Es una forma de llamarlo. Entonces, la corriente directa, que es lo que ya conocíamos, es un valor fijo en el tiempo. En caso de corriente alterna, lo que tenemos es un valor senoidal o sinusoidal. Entonces, cambia sinusoidalmente con el tiempo. Es periódico. Tiene una determinada frecuencia, tiene una determinada amplitud. Tiene una tensión máxima, que es la amplitud. Tiene un valor efectivo, que ahora lo vamos a definir. Y básicamente tiene un periodo, ¿verdad? La duración de cada ciclo es el periodo de la señal periódica, ¿verdad? El periodo de tiempo de la señal periódica. Y tenemos semiciclos positivos y semiciclos negativos, porque a veces estoy para arriba del cero, a veces estoy para abajo del cero. Esto básicamente es un cambio de polaridad en lo que sería la tensión. Y en lo que sería la corriente es un cambio de dirección, ¿verdad? La corriente a veces iría y a veces se devolvería, ¿verdad? En una dirección o en la otra. Y, y bueno, tal vez lo único que se podría agregar acá es que el inverso del periodo de la frecuencia, un tema ya conocido de cursos anteriores, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, esta sería una frecuencia en Hertz, ¿verdad? Porque el periodo estaría en segundos, entonces la frecuencia estaría en Hertz. Ok. Entonces tenemos el valor promedio de una señal sinusoidal va a ser cero, porque el área sobre la curva y bajo la curva es la misma. Entonces el valor promedio es cero. Pero tenemos un valor que se llama valor efectivo o valor eficaz, que no es ni el valor máximo y que tampoco es el promedio, porque el promedio sería cero. Así que, ¿cómo se determina este valor efectivo o eficaz de una señal sinusoidal? Entonces tenemos este desarrollo por acá. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor efectivo o eficaz en corriente alterna que iniciamos determinándolo haciendo una comparación de lo que sería la potencia en corriente directa con la potencia en corriente alterna. Vamos a decir que yo voy a igualar una potencia en corriente directa con una potencia en corriente alterna. Voy a encontrar cuál valor en corriente alterna me provoca esa misma potencia en corriente directa y voy a decir, bueno, ese es el valor efectivo. ¿Ok? Voy de nuevo porque yo sé que esto es a veces un poquillo complicadillo. Voy a imaginarme que tengo una carga en corriente directa y que me da una determinada potencia. Y digamos que esta carga en corriente directa me da una potencia conocida y tiene, no sé, vamos a ver, una tensión de 10 voltios, de 10 voltios en corriente directa. Ok, perfecto. Entonces yo tengo una carga en corriente alterna que me da exactamente la misma potencia. Entonces yo voy a concluir que si la carga en corriente alterna me da la misma potencia que la de corriente directa y la de corriente directa tenía una tensión de 10 voltios, entonces el valor efectivo de la de corriente alterna también va a ser de 10 voltios. Pero este valor efectivo lo determiné simplemente porque la potencia es igual una con la otra. Aquí yo no me estoy fijando ni siquiera en cuál es el valor de la amplitud de la onda ni nada de eso. Ahora, ¿cómo se relaciona este con el verdadero valor de la amplitud? Es lo que me interesa para poder determinar cuál es el valor efectivo conociendo el valor de amplitud, ¿verdad? Si el valor de amplitud fuera, por ejemplo,
20 voltios, entonces yo diría, ah, bueno, entonces mi valor efectivo va a ser la mitad de la amplitud, ¿verdad? Bueno, eso es a lo que vamos, aunque realmente la solución no es esa, ¿verdad? La solución va a ser otra, pero es el ejemplito, digamos, para ubicarnos cuál es la estrategia acá. Igual o potencias. Concluyo que si la potencia en DC fue producto de una tensión, por ejemplo, de 10 voltios, entonces la tensión efectiva en AC va a ser 10 voltios. Y voy a tratar de encontrar una relación entre esta tensión efectiva con, por ejemplo, el valor de la amplitud para poder decir, ah, bueno, si la amplitud es tanto, mi valor efectivo es este otro. ¿Verdad? Y relacionarlo. En este ejemplo, que es incorrecto, yo dije, ah, la mitad, ¿verdad? Porque puse el valor 20 porque se me antojó. Si hubiera dicho 30, estaría concluyendo que es un tercio, ¿verdad? Pero ahorita ya en cuestión de segundos nos damos cuenta cuál es el verdadero valor. Ok, entonces, continuando. Como estamos igualando las potencias, entonces voy a decir que la potencia en corriente directa es la misma potencia en corriente alterna. Y la potencia en corriente directa es I cuadrado por R, el efecto Joule que ya es conocido. Entonces, I cuadrado por R sería la potencia en corriente directa para una resistencia, que es lo que estoy utilizando aquí de referencia. En el caso de la corriente alterna, como eso es una función sinusoidal, entonces lo que necesito es integrar el I cuadrado por R de 0 al periodo y dividirlo entre el periodo porque es la potencia promedio en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, integro de 0 al periodo el I cuadrado por R y lo divido entre el periodo para encontrar la potencia promedio. Esto lo hice pensando en corriente, pero también puedo haberlo hecho pensando en tensión. Entonces, de una forma alternativa, podría decir, bueno, ya no quiero usar I cuadrado por R, voy a usar V cuadrado entre R. Ok, perfecto, como usted quiera. Y entonces lo que voy a integrar aquí es el V cuadrado entre R, de 0 al periodo y lo divido entre el periodo. Entonces, vean que estos son como dos formas, dos alternativas de hacer lo mismo. La primera, la alternativa A, la segunda es la alternativa B. ¿Ok? Y yo puedo despejar el valor de I, que ya por ahí le había puesto el sufijo RMS, porque ya sabía que era lo que iba a dar de resultado. Entonces puedo determinar de aquí, despejar cuál sería el valor de I y concluir que el valor de I sería la raíz cuadrada de esa integral, ¿verdad? Obviamente las R salen de la integral, se cancelan al otro lado porque son constantes y entonces solo quedan lo que sería la tensión en la parte inferior o la corriente en la parte superior, según sea el caso, ¿verdad? Una vez más, este es el caso A y este es el caso B. ¿Ok? Y a esto es lo que se llama raíz cuadrática media, root mean square, por eso son el subíndice RMS. Entonces, esto es la raíz cuadrada de el promedio de integrar la función al cuadrado de 0 al periodo dividido entre el periodo, ¿verdad? Ese es el promedio. Entonces, la raíz cuadrada del promedio de la función integrada al cuadrado. Entonces, más bien, de la función al cuadrado integrada, ¿ok? Entonces, eso es el valor RMS, tanto para corriente para tensión, y vean que es exactamente lo mismo. Función al cuadrado, y la raíz de todo eso, la integral de 0 al periodo entre el periodo. Entonces, esos son los valores RMS. Así que en este caso, lo que se concluyó acá es que el valor efectivo que me va a provocar la potencia en AC que yo ocupo, lo puedo determinar como el valor RMS. Tomando la función de la corriente, la función de la tensión, que ya sabemos que son sinusoidales, haciéndolas al cuadrado, haciendo la integración, dividiendo entre el periodo y sacando la raíz cuadrada de todo eso y obtengo los valores RMS para ambos casos. Entonces, esto que puse aquí en esta llavecita, eso es válido para cualquier función, no solamente para sinusoidales. Pero como les decía, ya sabemos que la corriente y la tensión son sinusoidales. Entonces, vamos a hacer el desarrollo para el caso de la función sinusoidal genérica, para que no pensemos que solo sirve para la corriente o para la tensión. Entonces ya ni siquiera voy a decir I o V, sino que voy a decir H.
Y ya, eso es todo. Entonces, lo resuelvo para h de forma genérica. Entonces, h de t es una función sinusoidal con su amplitud, que sería h máximo, ¿verdad? H máximo es la amplitud. Y después seno de omega t. No tiene desfase en este caso. No se lo puse, no nos aportaría nada, ¿verdad? Pero esta es la clásica función, la clásica ecuación de onda, a seno de omega t. En este caso, a la amplitud a le llamo h máximo. Y entonces el valor de HRMS es pues simplemente sustituir h de t dentro de la definición de el valor RMS, que era la función al cuadrado. Entonces sería h máximo al cuadrado, seno al cuadrado de omega t, eso se integra con respecto al tiempo, ¿verdad? Se hace esta sustitución trigonométrica, que es bastante conocida, y se realiza la integración. Se saca lo que es constante por acá y se saca lo que es constante y se va a realizar la integración de 1 menos el coseno de 2 omega t. Entonces, cuando eso ya se integra, ¿verdad? La integral del coseno, que es el seno, y se ponen los límites del 0 al periodo, ¿verdad? Se sustituye y entonces aquí se empiezan a cancelar una serie de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sería la integral de una función sinusoidal de 0 al periodo, ella va a dar 0, porque como es una función que es simétrica, entonces tengo el área bajo la curva igual que el área sobre el área bajo la curva en la parte positiva y en la parte negativa son exactamente la misma, y entonces esto se va a convertir en un 0, ¿verdad? Entonces esta parte de aquí se hace 0. Y cuando esta parte se hace 0, solo me queda la t. La t yo la cancelo con esta otra t, y entonces lo que me queda es lo que tengo aquí abajo. Y básicamente aplico la raíz cuadrada, ¿verdad? Ahí donde tengo, aplico la raíz cuadrada, y el resultado es que el valor de HRMS es la amplitud entre raíz cuadrada de 2. Entonces ahora ya sí sé que si yo tengo una ecuación de onda en que mi valor máximo es como de 170 voltios, el valor RMS sería 170 entre raíz cuadrada de 2, me va a dar como 120, y entonces digo, perfecto. El valor efectivo eficaz o RMS es 120 voltios, aunque el pico sean 170 voltios. ¿De acuerdo? Y por acá tengo un enlace y un código QR para que busquen ustedes un desarrollo similar a este, si quieren ver una opción adicional. ¿De acuerdo? Pero este es el desarrollo de dónde sale la raíz cuadrada de 2 que utilizamos para determinar los valores RMS o los valores eficaces de una tensión o una corriente sinusoidal. ¿Ok? Y sería eso, sí, sería eso. Ya con esto concluimos por acá. Y ya para terminar, entonces, lo concerniente a valores efectivos eficaces o RMS, entonces ya para terminar, pues alguna serie de comentarios. Primero, los amperímetros y voltímetros siempre miden en valores RMS. Los osciloscopios no, pero los osciloscopios lo que miden es la onda directamente, pero lo que son amperímetros y voltímetros siempre en RMS. Los motores y todos los equipos eléctricos, ellos siempre van a tener indicación de sus valores en RMS. Después, sí, lo que son datos de placa siempre en RMS. Como regla general, siempre, 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 1000 veces siempre se trabaja en valores RMS, siempre en RMS. ¿Y cuál sería la excepción para efectos del mundo y para efectos de este curso? Cuando explícitamente se indica que se trata de un valor que no es RMS. Como por ejemplo, cuando se presenta una ecuación de onda, ya se sabe que en una ecuación de onda el valor que viene ahí es la amplitud, según
lo acabamos de ver en este mismo contenido. O que ya específicamente en blanco y negro se diga claramente y se diga el valor pico de la tensión de la fuente es este. Ah, bueno, si se dice el valor de la tensión de la fuente, se sabe que es RMS, pero si explícitamente se dice el valor pico es este, entonces ya se sabe que no es el RMS porque se está diciendo de forma explícita. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que ahora sí, ya esto concluye este contenido.